Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos por www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, el canal de YouTube y el canal de Telegram de Mantra FM. Una parábola es una historia sencilla para ilustrar una lección o enseñanza. En el caso de las parábolas de Crayon, estas historias son sencillas, incluso infantiles, y su enseñanza está oculta esperando develarse a la segunda o tercera lectura, cuando el lector esté preparado. Crayon es una entidad cósmica que está realizando un trabajo en la Tierra para ayudar a los humanos a aumentar su nivel de energía en la nueva era. Sus palabras canalizadas por Lee Carroll han cambiado vidas y han hecho crecer la luz y el amor en los lugares más oscuros del ser humano. Crayon nos habla de los dones de Dios y del amanecer de una nueva era. Este magnífico trabajo canalizado y comentado por Lee Carroll ha sido ilustrado en este libro por el artista Pax Nidorf. Y esto dice la contratapa del libro, Las parábolas de Crayon, el libro número 4, de donde venimos leyendo una a una las 20 parábolas que forman parte del libro. Hoy vamos por la novena, que es Jessica la enfadada. Y para eso la tenemos, por supuesto, a María Elena García para que nos explique todo lo que encierra cada historia, cada parábola, porque decimos, cuanto más corta es la parábola, más cosas hay que entender y saber. Y nos cuesta un poquito a veces entender todo, porque es tanta la información que nos da, que nos impacta por ahí algo que leemos o escuchamos y nos quedamos en eso. Yo me quedo por ahí rumiando en algo que conectó con alguna parte mía y me perdí todo lo que venía después. Esto les va a pasar a todos, por eso habla la contratapa del libro, leer una y otra vez estas parábolas que están gratuitas en internet. Pueden recurrir a este libro por internet gratuitamente y también está el audiolibro para Ujú. escuchar estas mismas 20 parábolas. Así que le damos la bienvenida a María Elena y enseguida arrancamos con la lectura. María Elena, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de poder difundir esta información que sin duda va a movilizar los paradigmas de nuestras vidas y sobre todo esta que va a chocar con arquetipos que tenemos en la linealidad, como muchas veces Crayon nos dice, que lineales que somos, y, y el ir un poco más a fondo y entender las causas por las cuales estamos atravesando miedos y, y fobias, puede llegar a molestarnos incluso. Así que bueno, vamos la lectura de la parábola. Bueno, como siempre, la parábola tiene primero una nota del autor donde nos advierte de qué va a ir la parábola. Después vamos a empezar a leer la parábola en sí y dejamos para leer después los comentarios que hace el autor al final como una breve explicación de lo que pudo no entenderse, que siempre pasa. Así que bueno, comenzá María Elena y después yo te sigo. Jessica la enfadada. Nota del autor. La transmutación del enfado y el miedo en paz y alegría son los temas preferidos de las historias de Crayon. Esta es una historia con la que se identificarán muchas mujeres, porque es una situación real que muchas han vivido y aún viven. Hombres, tomen nota, porque les puede ayudar a relacionarse mucho mejor con su pareja en esta vida. Jessica era una mujer muy dulce, pero también se sentía extremadamente enfadada. En el fondo de su dulce exterior había un enfado furioso que se perpetuaba a cada oportunidad. Era loco, vengativo y destructivo. Era autoderrotista y gritaba a la mente de Jessica que no merecía estar viva. Pocos veían el enfado de Jessica bajo su dulce exterior. Por fuera parecía ser de un modo, pero por dentro era de otro.
y el enfado parecía salir en los peores lugares y en los peores momentos. Esos arranques solo parecían enfadarla aún más, como si le enfadara estar enfadada. Lo último que deseaba Jessica en este mundo era que su aspecto exterior fuera de enfado, y por lo tanto lo escondía siempre que podía, pues sabía que en su cultura no la hacía muy femenina. Las relaciones eran un desastre para Jessica. Siempre las acababa ella misma con un enfado explosivo, y el hombre no regresaba. No lo podía evitar. Jessica no sabía muy bien si estaba enfadada por algo o por nada, pero estaba enfadada. Después de esto, volvería a mostrarse dulce hasta la siguiente situación, en que se presionaban los botones y el enfado volvía a salir. Era vívido y feo. Ella no lo controlaba y no sabía. Jessica buscó ayuda y no le costó mucho tiempo darse cuenta de que su enfado era debido a lo que sucedió cuando era niña, porque habían abusado de ella. El modo en que su padre la trataba emocionalmente era inexcusable. Las cosas hechas a causa de la lujuria también eran inexcusables. Cada vez que pensaba en esos tiempos, se sentía aún más enfadada. ¿Cómo le odiaba? Jessica escapó de su vida familiar tan pronto como le fue posible y nunca volvió a ver a su padre. Para el desespero de su ya fallecida madre, Jessica nunca pudo hablar sobre el por qué se había ido de un modo tan airado. Mamá no había formado parte del problema, pensaba, y aún así, este las separó. Jessica también estaba enfadada por eso. Su madre nunca llegó a ser la amiga en que se convierte una madre para algunas mujeres con el pasar de los años. Sucedió que la búsqueda de autoayuda por parte de Jessica se convirtió en una genuina iluminación. Conoció a una mujer que expresaba la alegría, el amor y la paz que hacía tanto tiempo que buscaba Jessica. La mujer le dio a conocer algunos conceptos impresionantes de valoración de sí mismo y de responsabilidad que tenían sentido, pero que aún le eran difíciles de captar. Jessica entendió, sin embargo, que la vida era algo más que andar por ahí con su enfado, y deseaba de todo corazón que el nuevo sistema de creencias de esta mujer la ayudara a desenterrar esta ancla de enfado y le permitiera liberarse de él y de una vez por todas. Y así, en su nuevo camino iluminado, una noche preguntó a sus ángeles y guías: ¿qué puedo hacer para anular este enfado? ¿Qué puedo hacer? Sus ángeles se presentaron frente a ella y le dijeron: encuentra a tu padre y enfréntate a él. Ah, esas eran las peores palabras que Jessica podía oír. Y así la oscuridad del miedo cayó sobre ella. Encontrar a su padre y ver su cara de nuevo era lo último que quería hacer. Estaba incluso enfadada con sus ángeles por haberle sugerido algo así. Había pasado noches y noches pensando en cómo escapar del recuerdo de su padre. Y ahora los ángeles le decían que lo buscara. ¡No! Y volvió a preguntar: ángeles y guías, ¿qué puedo hacer para encontrar la paz? Encuentra a tu padre y enfréntate a él, le respondieron de nuevo. Y de nuevo sintió que el manto de miedo caía sobre ella. Y como si fuera de nuevo una niña, podía ver los ojos negros y terriblemente lujuriosos de su padre. En su mente aún podía oler el alcohol y sentía muchísimo miedo. Sin embargo, al final
Jessica hizo lo que le decían. Se dijo a sí misma, entraré allí, al más oscuro lugar de mi existencia, las acciones de mi padre que arruinaron mi vida. Y no sé lo que conseguiré, pero intentaré hacerlo honradamente. Buscó a su padre y descubrió, con decepción, que aún estaba en la ciudad. Hubiera sido más fácil para ella si no lo hubiera encontrado, pero no era así. Así que tenía que enfrentarse a sus miedos. Jessica pensó, esperaré un momento en que crea que pueda estar en casa cuando aún no esté borracho. Me puedo ver frente a su puerta. Llamaré sin miedo y cuando conteste le diré lo que pienso. Le diré lo horrible que fue lo que me hizo. Le haré saber que es responsable de arruinar mi vida con mamá, de arruinar mi infancia, de arruinar mi vida con otros hombres. Se lo haré saber de una manera u otra. Entonces seré libre. Pero algo curioso le sucedió a Jessica la noche antes de hacerlo. Tal como hace Dios a menudo, hubo una intervención de última hora. Igual que el ángel que la sujetó de la mano, igual que el ángel que sujetó de la mano de Abraham cuando estaba a punto de hacer frente a su peor miedo, Jessica recibió el don de una visión destacada. Se la llevaron en esta visión y le enseñaron quién era realmente su padre. Tuvo una visión global. Vio a dos queridos amigos llegando a un trato antes de venir a la tierra. Vio el papel de la entidad de su padre en sus propias vidas amorosas. Un cariñoso compañero en la última. Una maravillosa y atenta hermana en su vida anterior y un buen amigo antes de esto. Vio que ambos habían cumplido sus contratos en el planeta, porque él vino y cometió actos despreciables y se veía forzado a vivir con ello. Ella había venido y habían abusado de ella y tenía que vivir con ello. Como mejores amigos con la mente de Dios, habían unido sus vidas en un contrato de adecuación antes de llegar aquí, y ahora estaban viviendo la obra en la tierra que ambos habían diseñado. La realidad de la visión afectó profundamente a Jessica. ¿Podía ser cierto? ¿Era todo esto una prueba entre amigos angelicales disfrazados? Como respuesta sintió una tremenda ola de amor de sus ángeles, y supo que era así. Jessica supo que era libre. Sabía que su enfado ya no existía porque había visto el entendimiento del amor rodeando el propósito de su experiencia terrenal. El Padre había facilitado el enfado de su prueba como habían planeado. Ahora podía ver el fantasma de su miedo y cómo ya no podía mantenerse tras la exposición de la verdad. El enfado había sido desconectado y se sintió totalmente liberada del miedo que rodeaba a su padre. Su solo intento de enfrentarse al miedo era suficiente, igual que el puro intento de Abraham de hacer lo mismo que se le decía. Ahora, en este punto, Jessica tenía la opción de decidir no ir a través del enfrentamiento real con su padre. Sabía que su tarea estaba completa y que ya había superado su miedo. Había tenido la intención verdadera de hacer la tarea de encontrarlo y había sido honrada con el don de la visión. Tenía el entendimiento y la sabiduría de Dios. Había desarmado una lección de vida y ahora sentía una paz increíble. Pero Jessica se sintió empujada por el amor a ir hasta el final del camino. Con su fuerza recién encontrada y su falta de enfado o de ganas de venganza, fue hasta la puerta de su padre y llamó. Cuando él salió a la puerta, vio a un hombre derrotado, que le parecía mucho mayor de lo que era en realidad. Había perdido todo el pelo y se sintió emocionado al reconocerla. Teniéndola a ella delante de él, sintió que la emoción subía a sus ojos. Antes que él pudiera hablar,
Ella le dijo honestamente: Padre, te quiero. Gracias por hacer lo que viniste a hacer. Te perdono completamente. Soy tu hija, completamente en paz con mi vida. Sin otra palabra, le dejó allí de pie, solo, pensando cómo era eso posible. Jessica no podía saber de ninguna manera que su padre era un hombre deprimido y triste. Hacía mucho tiempo que había dejado sus costumbres abusivas solo para vivir, para seguir vivo. Pero su vida estaba llena de dolor y sentía que no merecía vivir. Ben, en su vida, él tenía sus problemas de propia estima. Había interpretado el papel y estaba sumido en el horror del mismo. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero cada noche soñaba con una dulce hija que al final vendría hacia él para que él le pudiera suplicar su perdón. No tenía fuerzas para buscarla y tenía mucho miedo al rechazo si ella lo hacía. Había soñado que su hija venía a su puerta y le decía: Padre, te perdono. Y ahora había sucedido. Ya nunca fue el mismo, y pronto fue capaz de reír de nuevo. Sus oraciones habían obtenido respuesta. Había sido perdonado por la única entidad humana en el plan de Dios que podía hacerlo, y empezó a sentir que valía algo. Aquella noche se salvaron 2 vidas. Se salvaron de la oscura negatividad y el miedo que había encerrado a ambas durante tanto tiempo, y ello gracias a las sabias acciones de una hija iluminada. Muchos años después, 2 ángeles amigos paseaban por las estrellas explicando su historia cuando fueron padre e hija y de cómo habían pasado la prueba y reconocido quiénes eran mientras tenían forma humana. Explicaron cómo la verdad nunca puede esconderse cuando pedimos que se revele y cómo el amor de Dios siempre prevalece sobre la oscuridad. Acá termina la parábola y después viene la postdata del autor que vamos a leer en un ratito. Bueno, te escuchamos, Marielena, porque esto realmente requiere de muchas explicaciones. No te escucho, no sé si... Estás muteada. Quedé sin palabras. Hay una explicación profunda y única. La eternidad que somos, más allá de la vida que tenemos en este plano, es lo fundamental para poder sanar así de profundo todas las situaciones por las que pasamos en esta linealidad. Siempre, desde que Crayon comenzó con sus mensajes, siempre fue explícito en este tema y siempre nos hizo saber la eternidad que somos. Vamos y venimos a esta tierra como si fuéramos a una escuela. Y venimos con lecciones que tenemos que pasar y cumplir. Cuando tenemos la percepción, y yo sé que no es fácil, que no es rápido, pero a medida que uno va transitando y va trascendiendo esas historias que son tan profundas, viendo la eternidad que somos, que verdaderamente descubriéndonos que no somos este cuerpo, este emocional, este mental, sino que tenemos una amplitud álmica que es verdaderamente la energía que va y viene a este plano para elegir caminos y elegimos contratos álmicos antes de venir y esos contratos podemos ir cambiándolos continuamente.
¿Me Ese, podés explicar eso de nuevo? ¿Cómo es eso de que elegimos contratos sálmicos, así como quien va al supermercado y vuelve? Contame, María Elena, de nuevo. ¿podés considerarte como eterno? Sí, sí, lo voy aceptando de a poco. Sí, De a poquito, ¿no es cierto? sí, Es lo básico de aceptación, es decir, que somos seres energéticamente eternos que venimos a pasar a esta tierra a pasar una experiencia humana y para pasar esa experiencia humana básicamente tenemos un, una, una lección y esa lección es el libre albedrío. Con ese libre albedrío nosotros podemos elegir tanto antes de nacer, ya elegimos los padres que vamos a nacer, ya elegimos ese entorno que nos ofrecen esos padres, es la primera lección, quizá la lección de vida que traemos, porque hay una única lección, una única lección básica, digamos, que es la que necesitamos descubrir, porque a eso venimos, esa es la misión fundamental. Esos padres generaron amorosamente desde esa eternidad circunstancias que nos llevan a pasarla a la elección de vida, como la de Jessica. Es decir, Jessica necesitaba trascender su miedo y álmicamente su padre, aunque lo veamos como un monstruo, se ofreció para hacérselo ver. Es terrible si lo vemos desde abajo como siempre yo digo, del el bastidor del bordado. Cuando lo vemos al bastidor desde abajo, decimos no puede ser, porque lo percibimos, lo catalogamos, lo juzgamos desde nuestra mente que no es eterna. Y nuestra mente tiene la visión de nuestra linealidad. Y es eso lo que poco a poco, en estos 33 años, fuimos aceptando y cambiando y aplicando a nuestras vidas cuando descubrimos esa lección de vida que muchas veces no es tan terrible como la de Jessica, pero que nos da resultado el darnos cuenta el para qué pasamos por situaciones conflictivas, porque en ese conflicto podemos descubrir exactamente qué es lo que me pasa a mí en ese conflicto, y ahí es donde podemos ver al otro como Jessica vio a su papá, como que esa persona me vino a mostrar algo que yo necesitaba observar en mí misma. Y eso es fundamentalmente el trabajo para lograr la paz en la vida. Pero fundamentalmente yo aconsejaría que primero nos viéramos como esa eternidad que somos, reconociéndonos en el descubrimiento de sí mismo. Lo primero que hay que aprender es que la conciencia tiene energía y que esa energía está en contacto con la energía de la fuente, con Dios, como quieramos llamarlo. Y ese cambio de visión o de interpretación de quién verdaderamente es Dios y que todos somos una gota en ese océano que es Dios, podemos ahí ir viendo e interpretando con más facilidad estas parábolas que yo también, yo me acuerdo que hubo una canalización del año 2000 donde la intérprete era, la protagonista era Mary. Y Mary a los 3 años iba a ser violada y muerta. Y los ángeles se acercan a los 3 años, se acercan a preguntarle a Mary
si va a cumplir con el contrato. Y Mary dice, sí, a eso vine. Y aceptó pasar por esa experiencia. Esto, ¿sabes cómo te queda la mente, el corazón, el alma, todo, en esos momentos en que yo todavía no tenía asumido esa eternidad? O sea, entendiendo esa eternidad que somos. Yo me ponía a pensar esto si yo hubiera querido resolverlo, que no estuviéramos acá, digamos, hace unos 30 años atrás, me hubiera encontrado con este libro leyendo esta parábola. Bueno, hubiera tenido que ir a terapia más o menos. Igual no lo hubiera solucionado, porque ni el terapeuta me podía dar No, mucho no, la no, el pauta. terapeuta no, por Entonces, supuesto. esto que nosotros lo hablamos tan tranquilamente como si fuera la verdad revelada, es algo que lo vamos recién viendo, bueno, lo vamos aceptando como de a poquito, ¿no? Porque habrá gente que escucha esto por primera vez y dice, estos locos, ¿de qué están hablando? ¿Cuánto alcohol tomaron esta mañana? Y realmente esto, hay que leerlo, como dice el libro, más de una vez para entenderlo un poco más, para aceptarlo, para poder pensar esto de que la vida que llevamos adelante la acordamos antes. ¿Cómo es eso? Que antes acordamos vivir esta vida que estamos viviendo. Eso, es decir, en esa eternidad, la vida tiene un propósito. El propósito no es solo solucionar los temas lineales que se nos presentan, como pueden ser las cosas materiales o las cosas que no son tan materiales, pero que son nuestro propio emocional, nuestro propio mental. Es decir, somos mucho más que todo esto. Es decir, hemos descubierto, a medida que vamos transitando toda la información de Crayon, vamos descubriéndonos a nosotros mismos como algo magnificente. ¿Cómo magnificente si siempre supimos que habíamos nacido sucios? ¿Cómo magnificente si la autoestima nuestra no daba para eso? Sin embargo, todos estos tiempos que uno fue transitando la información de Crayon y la fue aplicando a la propia vida, porque esto no es la parábola esta, llega un momento en que te mueve emocionalmente y luego de haber transitado todo este tiempo con la información que Crayon nos trajo a este momento del planeta para aceptarnos a nosotros mismos con la totalidad que somos, porque ese es lo fundamental. También está aquí en esta parábola el hecho de poder comunicarse con los ángeles o guías que todos tenemos a disposición y que están ahí escuchándonos y que están ahí, que dan respuestas inmediatas. Es decir, si nosotros lo interpelamos, confiamos en que están ahí y con una intención pura los podemos preguntar. Bueno, Entonces, no enfrenta. ahora, ahora me vas a explicar cómo te comunicas con los ángeles, pero antes voy a dar unos mensajes de la gente que está saludándonos. Clara Debo, saludos a Alberto y a todos. Maika, hola Alberto y María Elena. Verónica Barrera, buen día Alberto y María, gracias por las parábolas y su explicación. Doria Elena, por supuesto, de Venezuela, buenos días Alberto y su invitada María Elena, que es tocaya además de Doria Elena. Rosa Jiménez, bien dicho, Jessica tenía que enfrentar sus miedos. Y tengo acá a Patricia Torres, dice, gracias, me quedé en estado de meditación con la parábola, gracias. Bueno, Y bueno, cortito, porque no nos queda mucho tiempo, ¿cómo te conectás vos con los ángeles? Que lo hablas así como si estuvieras respirando nada más. ¿usted se piensa que yo nací iluminada? No, no nací iluminada, no se dan idea las resistencias a ese cambio, a interpretar que no soy esto solo, que soy sagitariana con luna en Acuario, para los que pueden interpretar algo.
Siempre pensé que todo lo tenía que resolver yo y en esta dimensión. Imagínate con esa impronta terrible, interpretar que puedo usar la energía que no se veía, esa energía invisible que no se veía, para que me den información para superar cosas, esas cosas muy íntimas que muchas veces uno trae, ¿no es cierto? Esto era miedo, yo caía en estados de nadismo, lo que yo le llamaba nadismo, y sin embargo los guías me han apoyado y me responden continuamente, ya sea con mi salud o con cualquier cosa, y no hay que pedir, es lo básico. Estar atento, ¿no? Estar atento a ver Es, si te llega esa información que estás esperando, ¿no? Cuando dimos el campo, pudimos hablar de esa intención sagrada que el campo te ofrece. El campo serían esos guías, porque uno le da, qué sé yo, forma de ángeles o lo que sea, pero es la propia energía, esa que no está vibrando en esta frecuencia, sino que queda cuando nacemos, se nos separa el yo superior, una parte muy importante de nuestra propia energía que tenemos. Ese yo superior es la comunicación que tenemos con nuestra alma. El darle apertura a esa conciencia que tenemos como seres nuevos humanos, que en este momento del planeta es mucho más fácil. Antes necesitábamos intermediación para comunicarnos con la parte divina. Ahí estaba el Inca, ahí estaba el faraón, está el Papa. O sea, necesitábamos eso porque la energía en el planeta no estaba aperturada, como Crayon vino a cambiar la rejilla electromagnética del planeta y adelgazó el velo, adelgazó energéticamente la capacidad de poder comunicarnos con nuestras energías superiores. Y ahí es donde podemos hablar con los guías. Bueno, Con los guías como hablamos con un dejémoslo ahí amigo. porque igual esto va a continuar. Esto es como de a poquito es información que vamos recibiendo y que vamos tratando de procesar. Con eso tenemos bastante. Voy a leer el final entonces de Dale, lo que sería la dale. postdata del autor, lo que Lee Carroll nos quiere explicar por si no entendimos bien. ¿Realmente podemos eliminar miedos de toda una vida o años de enfado a través de la propia realización? Pregunten a Jessica, porque la historia es real y su victoria es real. Una carta que recibí tras la sesión en directo con Crayon confirmaba que la historia era la de alguien allí presente. Muchos hombres y mujeres han llegado a entender que el haber sufrido abusos no implica represalias. El escenario está allí y la prueba es lo que la persona hará con los atributos, a menudo incapacitadores, del enfado y el miedo. ¿Permite que estas emociones la consuman y controlen sus acciones o pides ayuda a Dios para descubrir en qué consiste la prueba? El descubrimiento de uno mismo incluye el descubrimiento de por qué está usted aquí y por qué ha sucedido todo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué yo? La respuesta puede sorprenderle. ¿Qué sucede si la respuesta es porque usted lo planeó así? Crayon dice que en medio del peor miedo y enfado se halla también la mayor liberación de amor posible. Las pruebas son duras, pero las recompensas por superarlas están llenas de esplendor y esperanza. ¿Es usted capaz de hacer algo así? Absolutamente. Crayon nos dice que solo los que más valen se encuentran en este planeta para superar las pruebas. Y bueno, y acá está lo que vos decís siempre, ¿no? El descubrimiento de uno mismo
incluye el descubrimiento de por qué está usted aquí y por qué ha sucedido lo que sucedió. tal cual. Así que bueno. Y de esto mismo, el porqué de todo esto, se trata tu taller, el que estás preparando. Así que contame ya en qué consiste este taller basado en toda la filosofía de Crayon en particular. En la última viaje que hizo a Egipto Lee Carroll, hizo 17 canalizaciones, de las cuales 14 se dedicó a una parábola. La parábola creo que es la más larga que he visto en el camino de Crayon, que era Wo, o sea, se llama el descubrimiento de sí mismo. Es todo un proceso que de a poco Wo va adquiriendo cambios en sí mismo, cambios en su percepción, para hacer ese descubrimiento de quién era. Es decir, él parte de una frecuencia o de una frecuencia así baja, que alegóricamente se le pega a la arena, ¿no es cierto? Está en un mundo de arena como es Egipto, y a él se le pega la arena. Un mundo de arena, pero enterrado de arena hasta el pecho, ¿no? No es que Claro, está imagínate. con nada más que está en una playa, sino que la No. arena lo tiene, digamos, prácticamente enterrado, ¿no? Y para salir de ahí, cuando sale de ahí, sale con toda la arena pegada, ¿no? Eso ¿Qué es es. lo que necesita para salir de ahí? Necesita cambiar la frecuencia. Y para cambiar la frecuencia, el camino es descubrirse a sí mismo. El taller mío lo he pensado diferente a todos los otros, y voy primero, antes de dar el momento que vamos a empezar, el momento en que cuánto va el costo del taller y el horario que vamos a trabajar, quiero formar, o sea, quiero que primero nos conozcamos los integrantes del taller. Todo aquel que resuene con el propósito de descubrirse a sí mismo y poder solucionar, como Jessica, el camino, los miedos y aquellas cosas que nos cuesta mucho trascender, eh, están invitados a hablarme para que hagamos un grupo y primero nos conozcamos, y nos conozcamos en qué módulo, o sea, y así vamos a ir determinando en qué módulo de los 4 del taller podemos ir ingresando. Bueno, eso va a ser una charla que va a ser prácticamente personalizada, cada uno va a darse a Sí, entender lo que sabe, lo que no sabe, acá no hay que saber nada, no hay que dar examen, nada. Es la es vida. las ganas de cada uno de poder participar. ¿Cómo tiene que contactarse la gente con vos? Más 54 911 5384 9186 es la forma más directa por WhatsApp. Sí. Es la forma más directa porque contesto inmediatamente, y ahí comenzamos a conocernos, no a descubrirnos. Bueno, Porque Facebook e es Instagram. otra cosa. Facebook es En Resonancia con tu Ser, e Instagram es En Resonancia. Bueno, y todas estas parábolas de Crayon, nosotros, que tienen que ver con WO, con este taller que va a hacer María Elena, nosotros hicimos los programas con las 14 parábolas de a una para ir explicando cómo WO era como una miniserie, ¿no? Cómo WO iba Sí. entendiendo cada día un poquito más. O sea que también hemos hecho este trabajo porque el material de Crayon da para todo esto. Están las 20 parábolas de este libro, que las pueden conseguir gratuitamente en internet. Tienen el audiolibro, que también es gratuito. Y también están los audios de estas parábolas del En Crayon en Instagram. Egipto. Crayon en Egipto está. Así que bueno. Y en Instagram voy a poner todas las parábolas que encontré en la historia de quién o de Wo, en diferentes momentos, como para ir ahondando mucho más en Bueno, ese cambio interno. nos tenemos que ir.
Gracias, María Elena. Le agradecemos Gracias a a Claudio vos. la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chao. Gracias, hasta luego.